Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un cariñoso saludo a todos vosotros, oyentes de Radio María. Hemos comenzado el tiempo de Adviento y esta vez sí que me quería ceñir pues al tiempo litúrgico para la reflexión de hoy, aunque tiene ya un carácter moral, como ya estuvimos hablando en el programa pasado del problema moral de nuestros tiempos. Se habla mucho de la Navidad, pero en un sentido, pues, como sabemos, muy comercial, ¿no? O se dice que la Navidad es mágica, cuando no tiene nada que ver con la magia, ¿no? Y yo creo que aunque estemos todavía en el tiempo de Adviento, es muy importante empezar a preparar lo que es la Navidad, porque luego la Navidad es un tiempo muy breve y se nos pasa muy, muy deprisa. Y es muy importante que ahora nos preparemos bien y tengamos criterios claros de cómo un cristiano debe vivir la Navidad. Y precisamente para ir en contra de esta corriente tan fuerte del mundo que nos impulsa en estos tiempos, ya en este mes de diciembre, a empezar a gastar, ¿no? Y a comprar al derroche, ¿no? Navideño, podríamos llamarlo así. Es muy importante que subrayemos algunos aspectos del misterio de Cristo que celebramos en Navidad, pero que también celebramos en el tiempo de Adviento, y que nos hablan de una actitud muy distinta que vemos en Jesús, ¿no? Esto es algo que nos ha recordado el Papa en la exhortación sobre el amor a los pobres, que está inspirado en un texto pues, que había preparado ya el Papa Francisco, y donde, para hablarnos de cómo la Iglesia se ocupa de los más necesitados, también nos habla del estilo de vida de Jesús, de cómo Jesús vivió también en una gran pobreza, ¿no? En una gran austeridad, en un estilo de vida pobre. Y eso también se ve en un misterio que tenemos que meditar en este tiempo de Adviento, que es el misterio de la encarnación del Verbo, el hecho de que Dios se haga hombre, de que el que era rico se hizo pobre, como dice la Escritura. San Gregorio Nacianceno, padre de la Iglesia, dice así, hablando del misterio de la encarnación: el Hijo de Dios en persona, aquel que existe desde toda la eternidad, aquel que es invisible, incomprensible, incorpóreo, principio de principio, luz de luz, fuente de vida e inmortalidad, expresión del supremo arquetipo, sello inmutable, imagen fidelísima, palabra y pensamiento del Padre. Él mismo viene en ayuda de la criatura que es su imagen. Por amor del hombre, se hace hombre. Fijaos en estas palabras maravillosas de San Gregorio, cómo él expresa que el Verbo de Dios ha dejado toda su plenitud de la gloria del cielo y sin dejar de ser Dios ha tomado nuestra carne. Se ha hecho hombre por amor al hombre. Se ha hecho criatura en su parte, en su humanidad, para estar cerca de los que él mismo había creado, ¿no? Bueno, pues este despojamiento, desnudarse de su gloria divina para tomar una condición humana y para abrazar todo el dolor de la humanidad, nos está hablando de un desprenderse totalmente de sí mismo, ¿no? Un vaciamiento, ¿no? Un anonadamiento, en lo que los teólogos dicen la kenosis, ¿no? Como Dios se humilla, como dice San Pablo, haciéndose esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ya ese despojamiento total de la cruz lo vemos en el pesebre. Es decir, cuando miramos a Jesús nacido en Belén,
nos damos cuenta de la pobreza, ¿no? Nace desnudo como todos los niños, pero es que nace en un establo, nace fuera de su tierra o de su pueblo, de su ciudad, no es acogido en una posada y tiene que nacer pues en unas condiciones de una pobreza extrema y luego tiene que ir al destierro a Egipto, es decir, una condición de pobreza grande. Bien, pues esto es un mensaje que para nosotros hoy es muy importante. Siempre los pecados capitales están llamando a la puerta de nuestro corazón y están presentes en la sociedad. Pero hoy en día sabemos que por la gran capacidad que tenemos de comunicar, los medios de comunicación, los medios de masa, pues lo que se refiere al consumo, ¿no? A la venta, a la compra y al deseo de dinero, la codicia, ¿no? Que dice también San Pablo que es raíz de todos los males. Nos bombardean por todas partes, diciéndonos que tenemos que desear la riqueza, que tenemos que desear cosas, que tenemos que comprar, te hace falta esto, te hace falta lo otro, creándonos necesidades que son falsas, ¿no? Entonces ya en este tiempo de Adviento tenemos que contemplar a la Sagrada Familia, a la Virgen María, en toda su sencillez. Tenemos que contemplar cómo es la familia de Nazaret y tenemos que contemplar el estilo de vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. Naturalmente, cuando contemplamos el Belén, ¿no? El nacimiento, la escena del nacimiento de Jesús, vemos todo rodeado de pobreza y de sencillez. También a través, por ejemplo, de los pastores, porque Dios se revela a los humildes. Bien, pues esto es lo que quería subrayar, ¿no? El hecho de que en este tiempo de Adviento y para preparar la Navidad tenemos que meditar en lo que significa no poner nuestro corazón en los bienes materiales, sino vivir con generosidad, con desprendimiento e incluso con austeridad. Un modo muy conveniente, ¿no?, para expresar esta generosidad es pues el amor a los pobres, el ayudar a los necesitados o el invertir nuestro dinero, invertir en el sentido espiritual, ¿no?, el dar parte de nuestro dinero a obras buenas, ¿no?, a obras que fomentan pues el bien y la fe. Y entre estas obras destacamos en un modo muy particular en este momento Radio María, que en este tiempo pues recoge los donativos de los oyentes para poder seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio en manos de María, ¿no?, a través de María a todos los que nos oyen, muchísimos en España, ¿no? Vamos entonces a escuchar esta invitación a colaborar con Radio María, donde se nos explica cómo podemos hacerlo. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más
os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Bien, entonces, la pobreza en sí misma es una virtud. No estamos hablando de la miseria, de pasar necesidad, del hambre, de la sed, de los que viven sin techo, de los que son marginados o los que sufren la opresión o esclavitud. No estamos hablando de esa pobreza, de los que no son respetados en su dignidad humana. Estamos hablando de la pobreza abrazada como estilo de vida y como un signo de fe, de espiritualidad, es decir, del que pone su corazón en las cosas eternas, en los bienes eternos, y el que no pone su corazón en lo que pasa, en lo pasajero, en la vanidad del mundo, en las cosas materiales. Eso es un mensaje que también nos recuerda mucho en este tiempo de Adviento el ejemplo maravilloso de San Juan Bautista, que vive en el desierto, que es un símbolo bíblico pues de despojamiento, de pobreza, de penitencia, pero él literalmente vive pues en el desierto, porque hay un buen desierto en Tierra Santa, ¿no? Y vive pues como nos dice el Evangelio, cubierto con una piel de camello, comiendo miel y langostas, ¿no? Saltamontes, bueno, pues en un estilo de vida de una gran pobreza que además llama mucho la atención de los que van a escucharle, porque significa esa libertad del que no busca el poder, no busca el dinero, sino que busca solo servir al Señor, preparar el camino al Mesías que ha llegado, que está a punto de manifestarse. En ese sentido, no hablamos de que tenemos que desear la pobreza, ¿no? Como en el sentido de tenemos que desear no tener zapatos o pasar hambre o vivir en la calle. No es que tengamos que desear no tener los medios dignos para vivir, sino que tenemos que abrazar la pobreza de espíritu, que también se manifiesta por fuera en un estilo de vida austera, ¿no? Por eso dice Jesús, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el Señor se revela a los pequeños. El que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y es ahí donde pues tenemos que fomentar este estilo de vida donde le damos la primacía a los bienes espirituales, a los bienes eternos, que son los definitivos, pero también en esta vida a los bienes espirituales, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, todas las demás virtudes, los sacramentos, la virtud suprema que es la caridad, ¿no? Entre las virtudes teologales, que quiere decir que tenemos que darle la primacía al amor a Dios con todo el corazón y al prójimo con el amor de Jesús. Y eso es lo primero es el amor. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Ven, Señor mi Dios, ven que te espero, ven que anhelo que nazca en mi alma
ábreme tus puertas, Señor, para entrar al portal y esperar tu venida de gloria. Póstrense, hijos de Dios, porque viene nuestro Salvador. Será Rey, un buen pastor, será el sol que vence a la noche. Póstrense ante el Señor, el Mesías que viene a reinar. Será Rey, su trono la cruz, el Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Cómo se vive entonces ese estilo de vida que podríamos llamar estilo cristiano de vivir, un modo cristiano de vivir, en el cual no nos dejamos arrastrar o aprisionar, encarcelar, ¿no?, en esa esclavitud que son los bienes materiales, ¿no? Recordemos que Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos y que no podemos honrar o adorar a Dios y a Mamona, ¿no?, o a Dios y a la riqueza, porque nadie puede servir a dos señores. Cuando servimos a las cosas materiales, al final nos olvidamos de Dios. ¿Cuál sería este estilo de vida del cristiano? Resumiéndolo, ¿no? En primer lugar, el desprendimiento. El desprendimiento quiere decir que hacemos uso de las cosas materiales y a lo mejor pues tenemos que hacer mucho uso del coche o nos hace falta una casa grande porque somos una familia grande o tenemos la posibilidad de ir de vacaciones y como trabajamos muy intensamente pues nos hace falta ese momento de esparcimiento también para vivir momentos de familia más intensos. Bueno, pues bien, podemos tener esos gastos, ¿no?, y esos medios materiales, pero tenemos que vivir desprendidos, no atados. Es decir, que si no podemos ir de vacaciones un año, por las circunstancias que sean, pues no pasa nada, ¿no? No nos da una crisis de nervios por eso, ¿no? O no vivimos como desgraciados y ay, no podemos ir de vacaciones, qué desgracia más grande, ¿no? O si en lugar de tener un coche más bonito tenemos uno un poquito más viejo o un poquito más barato, ahora que todos los coches están tan caros, ¿no? Bueno, pues lo aceptamos, ¿no? O si tenemos que atravesar por un momento de dificultad económica inesperado, pues lo aceptamos, nos ponemos en manos de Dios, porque Jesús dice, mirad los pájaros del cielo, cómo Dios los alimenta, ¿no sois vosotros más que ellos? Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. No andéis pensando, angustiados, qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir. ¿Ves? El desprendimiento. No estar atados. Esto nos da una gran libertad de espíritu. Nos da serenidad, porque no podemos buscar seguridades humanas. Es normal, es humano que nosotros busquemos nuestras seguridades y que planifiquemos y que ahorremos y que tengamos, las necesidades cubiertas, es normal, sobre todo si tenemos una familia que tenemos que sostener o unos hijos que tenemos que criar y ayudar a que salgan adelante, pero hay que tener en cuenta que no podemos de ninguna manera atarnos a los bienes materiales, porque esto nos haría caer en una esclavitud que viven muchas personas, ¿no? Y que les trae muchos problemas y muchas amarguras.
En segundo lugar, este estilo de vida cristiano que podemos ya empezar en este tiempo de Adviento como preparación a la Navidad, significa la generosidad. Es decir, esa bondad del corazón que no simplemente, como el apóstol Santiago de alguna manera dice en su carta, que no se conforma con darle 2 palmaditas al que está necesitado, de decirle, venga, que Dios te ayude, Dios te bendiga, venga, espero que te vaya mejor, no, sino que se empeña en ayudar a esa persona, ¿no? Que se rasca el bolsillo, ¿no? Hay muchas obras buenas en las que podemos colaborar, como la Cáritas diocesana o parroquial, o muchas asociaciones que yo creo que debemos privilegiar, las católicas, que nos parezcan que son fiables, que funcionan bien, ¿no? Bueno, pues ayudar a las misiones, ayudar a la iglesia perseguida, ayudar pues a obras que trabajan con los pobres en el tercer mundo, pero que son guiadas por misioneros, por misioneras, sacerdotes, religiosas, laicos, misioneros. Bueno, pues apoyar obras católicas que ayudan a los pobres y que evangelizan y que anuncian el evangelio. Cuántas personas pues dan cuotas a asociaciones, organizaciones que no son fiables o que son para cuidar a los animales. Bueno, pues cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero, pero nosotros tenemos que intentar que nuestra generosidad vaya bien dirigida, ¿no? Que no nos engañen, porque también en eso nos pueden engañar. Así que el desprendimiento, la generosidad, esto ya lo hemos dicho, pero lo repetimos en este momento, la confianza en la providencia. ¿Qué quiere decir? Yo confío en Dios. Yo confío en la providencia, en que Dios me cuida. Y esa es mi seguridad, ¿no? Recordemos el ejemplo maravilloso de San Francisco, que se despoja de su túnica delante del obispo, la entrega a su padre y dice, ahora ya puedo decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, ahora que mi padre me rechaza porque no entiende que quiero vivir para Dios, pues ahora mi único padre será el Padre del cielo. Él me cuidará. Y nos da ese ejemplo extraordinario de pobreza, ¿no? San Francisco de Asís, como otros muchos santos, pero sobre todo San Francisco, en esta virtud que él llamaba incluso esposa, ¿no? Me he esposado, me he casado, ¿no? Con la dama pobreza. Y por último, en este tiempo de Adviento y en este tiempo de Navidad ya cercano, imitar a Jesús. Es decir, qué bonito es que pongamos el Belén, el nacimiento, y que en estos días, ya cerca de la Navidad y durante todo el tiempo de Navidad, contemplemos el misterio, ¿no? El misterio de la Navidad. Contemplemos a Jesús en el pesebre, pobre, la mula, el buey, los pastores, las ovejas, el establo, la Virgen, San José. Bueno, contemplar a Jesús y a la Sagrada Familia. Y contemplar su gran felicidad, su gran dicha, porque es un tiempo de alegría, pero contemplar cómo ellos están alegres porque tienen a Jesús. Que Jesús nos trae paz y alegría porque es el Salvador, aunque no tiene nada, aunque es sumamente pobre, pero su riqueza es Él mismo. Él es el regalo más grande, Él es el tesoro más precioso. En este tiempo de Adviento deseemos poseer, con esa esperanza cristiana segura, firme, confiemos en alcanzar el premio más grande, que es vivir con Jesús, vivir como Jesús, tener a Jesús dentro de nosotros, vivir en comunión con Él y abrazar también entrañablemente al gran patriarca San José, ejemplo de padre, de esposo, padre adoptivo de Jesucristo, y también pues abrazar a María en toda su pobreza, su bondad maternal, porque ya en ese momento
ella, dando a luz a Jesús y llevándolo en este tiempo de Adviento en su seno, nos está haciendo ya de madre, ¿no? Se está convirtiendo ya en madre de todos los creyentes. Pues hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.